Amados hermanos y familia de la fe en Cristo Jesús, todos sean bienvenidos a nuestra iglesia virtual. Quédate en casa y juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Nunca pensamos que nuestro Dios nos daría esta experiencia de que no solo en el templo debemos rendirle culto a su nombre. Hoy lo hacemos a distancia, pero unidos por un solo espíritu. A Él sea la gloria. Así que estemos preparados porque iniciamos este orden de culto con esta gran celebración que es el mes del hogar, con el subtema ¿qué es la disciplina? Iniciamos con el preludio y la oración de ofrecimiento a cargo del ministro de música Gamaliel Tzipkawich. Buenos días, amados hermanos. Escuchemos el preludio. Les invito a orar, amados hermanos. Oh Dios de inmensa bondad, estamos delante de ti, Señor, ofreciéndote este culto de adoración a tu santo y bendito nombre. Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte como un solo cuerpo. Permite, Señor, que a través de este medio podamos llegar, Señor, estar juntos como hermanos, como Iglesia Nueva Jerusalén, y darte la gloria y la honra que solo tú te mereces, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor, que sale de nuestro corazón, que hoy está rendido delante de ti. Alabamos tu nombre, Señor. Bueno eres tú, grande y misericordioso. En Cristo Jesús. Amén. Les invito a escuchar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en su capítulo 4, en sus versículos 1 al 9. La palabra de Dios dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandecedla y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Palabra de Dios. Bien, hermanos, toca el tiempo para la confesión de pecados. Cada uno de nosotros comete pecados en el pensamiento, de hechos y de muchas formas pecamos. Cada uno de ustedes allá en sus casas puede hacer esta oración de confesión. Entre tanto que yo leo el himno número 675 que se titula Piedad, oh Santo Dios, piedad. Y dice así:
Piedad, oh Santo Dios, piedad. Piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificio más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Oh, sálvame con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Temblando aguardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Amén. La lectura bíblica la tenemos en Efesios capítulo 6 de los versículos del 1 al 9. Escuchemos lo que dice la palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra que solo tú mereces, oh Señor. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dirija cada día. Dirija este orden de programa, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos alabarte y glorificarte, no importa dónde estemos, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros a cada momento. Te pido, Señor, que tú seas nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, oh Padre. Tú sabes, Señor, todo lo que estamos padeciendo, Señor, por esta pandemia. En tus manos nos encomendamos. Sabemos que todo el mundo está sufriendo, Padre, y tú eres el único que puede socorrernos. Tú puedes ser nuestro pronto auxilio, Señor. Te pido, Padre bendito, que tú seas con cada uno de tus hijos que te alaban y te glorifican, con aquellos, oh Padre, que están sufriendo también esta enfermedad. Levántalos con tu poder divino, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Padre. Te pido, Señor, que tú los visites en el lecho de dolor, Señor. Tú seas con cada uno de que están sufriendo, Padre. También te suplicamos que tú guardes a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los que hacen la limpieza también. Cúbrelos, oh Señor, con tu poder divino. Dice tu palabra, oh Señor, que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Como dice tu palabra, dice el himnólogo, oh Señor, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Que tu Santo Espíritu nos dirija en esta mañana y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que nos mantengamos firmes, que nuestra fe no decaiga, Padre. Aumentanos cada día la fe, Padre bendito.
Aumentanos esa fe que necesitamos, Señor, cada uno, y que no decaigamos, Señor. En tus manos nos encomendamos y te pedimos que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonemos para gloria de nuestro Dios los himnos 564, joyas para Cristo, 555, como María en Betania, y nuestro himno lema 577. Primero cantamos joyas para Cristo, 564. Jesucristo ha venido a buscarse joyas, todo niño redimido, su joya él será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan al Rey y Señor. Los niñitos y niñitas que acuden a Cristo son las joyas escogidas, preciosas para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan al Rey y Señor. Es su sangre derramada que las joyas compra, ningún alma no lavada su reino verá. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan al Rey y Señor. 555, como María en Betania. Como María en Betania, junto a los pies del Señor, los que adoramos a Cristo, hoy escuchamos su voz. Cuán placentero es mirarle, de corazón adorarle, vivifica nuestras almas al fuego de su amor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor, no permitáis que se pierda el niño y la mujer. En nuestro hogar cada día, huésped hagamos de honor a Jesucristo y vivamos de su presencia al calor. Hijos, esposos y hermanos, siempre su luz mantengamos,
gozo del cielo será nuestro hogar. Gracias al Señor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor, no permitáis que se pierda el niño y la mujer. Cuántos hogares indignos de luz en nombre de hogar, cuántos se ven desgarrados bajo el imperio del mal. Quiere el Señor que les demos la vida que poseemos. A esos que sufren llevemos la eterna felicidad. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablad de su amor, no permitáis que se pierda el niño y la mujer. Amén. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios a través de los preciosos cantos y entonemos nuestro himno lema 577, más mi casa y yo. Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. En santidad viviremos y solo a ti nos mostraremos. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor.
Amén. Honra y gloria a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Expresemos nuestra gratitud al Señor mediante las ofrendas. Como dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te doy porque nos permites en este momento, Señor, dirigirnos a ti, Señor, y ofrendarte, Señor, de acuerdo a las grandes bendiciones que recibimos de ti. Primero que nada, por la vida y la salud, Señor, que nos das, la protección, Señor, en este momento, Señor, que hay contingencia, Señor. Pero tu pueblo es bueno también, Señor, y reconoce, Señor, que todo te lo debemos a ti. De esa manera, Señor, se acercan a ti para ofrendarte sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, Señor. Que tú las consagres, Señor, y que las aparten para cuando tú tengas la voluntad de que se abran tus puertas, Señor, tus templos, ellos vayan con gozo, Señor, a entregarlas, Señor. Te doy gracias por todos y cada una de las personas que también han de administrarlas, Señor, y que tú estés con cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, Señor, y que nos sigamos gozando en tu presencia, Señor, porque solamente en ti, Señor, tenemos contentamiento, Señor. Eres misericordioso y bueno, Señor, como lo dice el Salmo, Señor, y con esa seguridad, Señor, te doy gracias por todo y cada una de las cosas que recibimos de ti, Señor. Todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha regalado este bello día, domingo, y nos da la oportunidad de reunirnos a través de estos medios electrónicos para poder adorarle, honrarle y glorificarle como el único Dios trino y uno. En esta hora vamos a continuar con el tema que es la disciplina, y quisiéramos que usted pueda tener en sus manos la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 6, y como se ha leído en el orden de culto, vamos a leer únicamente el versículo número 1. Si ya tiene usted la porción bíblica, quiero invitarle que siga con su mirada. Voy a leer el versículo 1 de Efesios capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Sin duda alguna, para nosotros no es una sorpresa el saber que la Biblia implica o contiene muchos pasajes bíblicos, especialmente dando indicaciones, instrucciones, el mandato establecido por Dios acerca de los hijos, pero también en torno a los padres. Y hemos de abordar este tema desde esas dos perspectivas, en lo que tiene que ver el actuar de los hijos, pero también el actuar de los padres. Bien, quisiera entonces adentrarme hablando acerca de esa responsabilidad que es primordial en la vida de los padres. Es decir, que hoy en día, como padres, tenemos una responsabilidad ante Dios y ante nuestros propios hijos, ante una sociedad en la cual muchos estamos obviando, estamos abandonando, o simplemente no hemos querido tomar esa responsabilidad. Hoy, especialmente, muchos cristianos, hablando en lo particular hacia el mundo cristiano,
estamos dejando esa responsabilidad que tiene que ver con la disciplina, dejamos que sea la iglesia la que tenga que ejercitar esa parte. O bien, muchos inclusive están dejando la parte que le corresponde de darle formación a sus hijos a las escuelas, a las instituciones y muchos inclusive a los familiares. Sin embargo, el trabajo de la iglesia o el trabajo de lo que es las escuelas solamente puede ser complementario. No estamos diciendo totalmente que la iglesia no juegue un papel importante en la formación, en la educación, en formar, digamos, a jóvenes, a niños, a adultos para que sean siervos útiles que glorifiquen a Dios. No. Sin embargo, es una parte que viene a ser complementaria. Los responsables inmediatos a la luz de la palabra de Dios somos los padres. Muchos niños, triste y lamentablemente, aún todavía se encuentran recién nacidos y ya se encuentran inscritos en guarderías. Muchos de ellos están ya en estancias. Por lo menos deberíamos pensar en que los primeros 3 años deberían de estar debajo del cuidado de los padres, porque ellos son los que van a formarlos para la vida, pero también han de formarlos para la gloria de nuestro Dios. Es ahí lo que nos lleva entonces a empezar con una pregunta este tema. ¿Qué entendemos por disciplina y amonestación? ¿Qué entendemos por disciplina y amonestación? En el texto básico que acabamos de leer, pero en el versículo 4 del capítulo 6, donde acabamos de leer de Efesios, vamos a encontrar especialmente una porción bíblica que está dirigida hacia los padres. Quiero darle lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este texto básico, elemental para nuestras vidas, contienen 2 palabras que son necesarias estudiarlas, analizarlas desde la óptica de la palabra, desde la misma Biblia, y son disciplina y amonestación. Cuando hablamos de disciplina y amonestación, podemos darnos cuenta que son clave en la formación de nuestros hijos. Por eso debemos conocer su significado y su aplicación. Vamos entonces a mirar qué significado tiene o qué connotaciones tiene la palabra disciplina. La palabra disciplina es la traducción de una palabra griega que podemos entender como entrenamiento de un niño y formación de la naturaleza humana. Es decir, corrección. Es decir, la palabra disciplina es corrección, es corregir. John Stott comenta lo siguiente, hablando de la palabra disciplina, dice que significa entrenamiento por medio de la disciplina, dice, aún por medio del castigo. Es el entrenamiento que pone énfasis en la corrección de los jóvenes. Bien, por medio de la censura verbal o la física. Es decir, el sentido que la Biblia le da a la palabra disciplina tiene que ver con aquella censura que puede ser verbal o que puede ser en su momento con la aplicación de lo físico. La disciplina y la corrección son carácter positivo porque son por la correcta educación de una persona. Y bueno, son aún entrenamiento que a lo largo de la vida van a servir para que den frutos y frutos buenos.
Quiere decir entonces que cuando una persona es disciplinada, vamos a recibir en muchas ocasiones esos frutos de justicia, de paz y de prosperidad. Mientras que el castigo es para la destrucción. Es por ello que Dios utiliza este método inclusive para sus hijos que ama. Es por eso también que Dios va a utilizar, dice el escritor sagrado, el castigo para destrucción de los que no son sus hijos. Si usted puede mirar lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 y versículo 6, dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miremos cuál es la razón que conduce a una sana disciplina. Bien, dice el escritor sagrado, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo cual quiere decir, a la luz de la palabra del Señor, que cuando alguien no está disciplinando, no está azotando a su hijo, no lo está corrigiendo, simplemente está escaseando el amor. El amor conlleva entonces para que nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos. Muchas veces es malinterpretada la palabra disciplina en la escritura para nosotros humanamente. Es decir, los errados somos nosotros al momento de mirar esa parte de la disciplina. Y consideramos que es acabar al joven, al niño o al adulto a golpes. O muchas veces pensamos o consideramos que cuando hemos de disciplinar es a matarlos. No. La Biblia dice que en todo tiempo la disciplina tiene un carácter positivo porque va a conducir a la educación de aquella persona que está siendo disciplinada. Por eso debemos disciplinar con amor. Con amor. Esa es la forma en la que el Señor nos disciplina. Esa es la forma en la que el Señor azota a sus hijos. En medio de todo tiempo nos disciplina con amor y nos azota también con amor. ¿Por qué? Porque nos ha tomado por hijos, porque nos ha hecho sus hijos, nos ha dado la oportunidad que vengamos a sus pies para ser sus hijos. En el otro sentido, tenemos entonces que mirar la palabra amonestación. Y ya miramos que entonces al hablar de disciplina, tiene que ver con la censura verbal o la física, es decir, el castigo. En su momento pudiéramos hablar del regaño o en su momento de aquellos golpes que en su momento tendría que recibir el niño de una manera proporcional, de una manera correcta. Pero cuando hablamos de la palabra amonestación, en el griego se va a traducir exactamente como instrucción, ¿sí? Esa palabra nos conlleva entonces a nosotros a mirar que la educación verbal o la corrección verbal. Y cuando hablamos acerca de la educación verbal es cuando una persona, antes de que cometa una falla o peque inclusive, podemos enseñarle, corregirle. Es decir, cuando usted tiene a su hijo y le dice, no digas malas palabras, usted está educando, previendo que no se dé. Pero cuando usted tiene que hacer una corrección verbal, entonces muchas veces cuando aquel niño ya dijo la mala palabra y usted tiene que corregirle que aquello no es totalmente aceptable o que no es aceptable. Por lo tanto, usted como padre es llamado a amonestarle. Tenemos que distinguir entonces la palabra amonestación de lo que ejerce la disciplina, que vendría siendo ya como la exhortación, el regaño, y en el sentido de amonestación es realmente conducirlo en un sentido que aquella persona pueda entender y asimilar con toda palabra y con toda paciencia que ha cometido una falla o que ha pecado, de tal forma que pueda
volver al camino. Es decir, lo primero que hemos de considerar de la amonestación es que al ser verbal es advertir de que aquello no se haga, que aquello no se practique. Pero también es exhortar. De no considerarse la advertencia, entonces se debe aplicar la disciplina física o corrección física. Es decir, primero deberíamos amonestar y posteriormente deberíamos estar haciendo una corrección física. Muchos padres esperan enojarse de una manera incontrolable para poder corregir. No le dicen nada a sus hijos. Miran que están mal, miran que están pecando, miran que están viviendo en desobediencia, pero no le dicen nada. Ahora bien, muchas veces ese castigo es excesivo. Son golpes ni siquiera pensados. Actitudes y acciones que no son las correctas y que mucho menos no glorifican a Dios. Entonces, cuando miramos la palabra amonestación, deberíamos considerar que debe haber una advertencia, debe haber entonces una exhortación para que la persona no se llegue al momento de una disciplina. Sin embargo, el hecho de que aquel hijo pueda recibir la amonestación y si ha cometido una falta, eso no le exime que no sea disciplinado. Debe ser disciplinado. Entonces debe aplicarse la disciplina física o la corrección física. Un castigo, pero con amor. Un castigo con amor. Muchas veces nuestros hijos no van a entender esa parte. No saben que cuando levantamos la mano o aún inclusive cuando ejercitamos una acción de disciplina sobre ellos, también nos duele. Así como a Dios le duele en su corazón. Hablando en una teofanía, dice claramente que Dios, hablando en el sentido humano para que entendamos el ser de Dios, le duele en su corazón el actuar muchas veces nuestro. Así nos duele a nosotros cuando nuestros hijos actúan de una manera incorrecta y tenemos que disciplinarle. En una ocasión tuve que decirle a una de mis hijas, les cuesta demasiado entenderlo o asimilarlo. Muchas cosas le irán aprendiendo al paso de los tiempos, de los años. Pero un tiempo especial en el cual van a lograr entender muchas cosas de lo que hoy ha pasado, de lo que hoy nos toca a nosotros hacer con ustedes como padres, tendrán que entenderlo cuando llegue el tiempo en que sean ustedes también padres o madres. Es necesario entonces, teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la disciplina o corrección física y la disciplina verbal o amonestación son dos tipos o dos pilares básicos para la formación de los hijos. Entendido es entonces que el pasaje bíblico estaba dado en un contexto para una iglesia, para cristianos, pero esto no exime la vida de aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Y podemos observar especialmente que cuando no hay disciplina, que cuando no hay amonestación, tenemos hijos rebeldes, tenemos hijos desobedientes, tenemos hijos caprichosos. Recuerdo una palabra que mi madre usó en una ocasión, berrinchudos, ¿sí? Personas que están empecimadas con hacer todo lo contrario al orden. Amados hermanos, el problema es que muchos padres estamos cometiendo pecado contra Dios. Estamos pecando contra Dios porque no estamos disciplinando a nuestros hijos y no los estamos amonestando, sino que inclusive estamos cayendo en un problema tan grande que hemos perdido la visión de cuál es nuestra función y nos hemos concretado solamente a criarlos. Y cuando digo criarlos, tenemos que entender que no es suficiente con proveer vestido, comida, techo, entre otras cosas. Hay una idea bastante errada de muchos de nosotros cuando decimos, quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y entonces empezamos a proveerles, a darles y a darles,
pensando que eso va a llenar su corazón y eso va a darle la paz y eso le va a dar felicidad. Nada de eso va a llenar una necesidad que es imperiosa, que es tu presencia, tu amonestación, tu castigo, quizás aún hasta errado, pero es necesario. No basta solamente con estar criando a los hijos. No se trata solamente de estarle comprando las cosas caprichosamente que en algún momento puedan pedir o exigir. Muchas veces nos estamos enfocando en traer el sustento diario para la familia y que los hijos no les falte nada, pero nos olvidamos de la otra mitad de la responsabilidad, formarlos para la vida. Pero aquí quisiera señalar un punto en el sentido de formarlos para la vida. Sería formarlos para la gloria de Dios. Muy triste y lamentable es, muchas veces nuestros hijos no están viviendo para darle la gloria a Dios. Son jóvenes que el domingo sí vienen a la iglesia, pero el domingo estuvieron en un antro, tomando, fumando, drogándose o viviendo en alcoholismo. Son jóvenes que en algún momento sí vienen a la iglesia, pero están viviendo en homosexualidad, están viviendo en lesbianismo, están viviendo en una sodomía, que están pecando contra Dios, porque no nos hemos enfocado en formarnos para la gloria de Dios. No los hemos preparado para la vida, para que vivan glorificando a nuestro Dios. Como padre, si en las dos no cumplimos, o en una de ellas estamos dejando o estamos fallando, estamos pecando contra Dios. Miremos lo que Dios les decía en Deuteronomio al pueblo. Especialmente la responsabilidad recaía sobre el padre. Hoy en día no son los padres los que están educando a los hijos. Hoy son muchas las razones por las que los hijos han perdido la educación, la disciplina, el respeto para los demás. El apóstol Pablo recalca precisamente la forma correcta en la que hemos de disciplinar o corregir o criar a nuestros hijos. Mire cómo dice el escritor sagrado: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Con esto el apóstol Pablo nos está enseñando que la formación de los hijos es igual de importante que darles el pan, que darle techo, que darle vestido. ¿Sí? El versículo, allí aparece la palabra que nos conduce a analizar la palabra criadlos. Y esa palabra literalmente significa nutrir o alimentar. Es decir, la persona que la Biblia está hablando, está conduciendo, especialmente nos dice que deberíamos estar nutriendo, deberíamos estar alimentando. El ejemplo más claro o más concreto que pudiéramos traer a la mente y al corazón en este momento sería, por ejemplo, cuando usted tiene un niño pequeño, está recién nacido, necesita de la leche, necesita de aquel cuidado, necesita de toda la atención de usted para que pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda llegar el momento que se pueda valer por sí solo. Pero ¿qué acontece? De la misma manera es el sentido de poder criar a nuestros hijos en esa disciplina y amonestación del Señor, es para crearlos, para que ellos lleguen a una madurez, para vivir una vida que puedan glorificar a Dios en todos los aspectos. Es ahí donde tenemos que considerar esta palabra que el apóstol Pablo menciona. Es necesario criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No se debe dejar entonces en manos de segundas instituciones, quizás como la iglesia o como las escuelas, la responsabilidad que nos atañe a nosotros como padres. Hoy existen muchas razones por las que
muchas madres o padres tienen que dejar a sus hijos al cuidado con familiares, en guarderías, en escuelas, y muchos inclusive utilizando a la iglesia como un jardín, o inclusive dejando a la iglesia como aquella que está encargada de cuidar a los hijos. En una parte donde estuvimos laborando, llegaban algunas personas a la iglesia en la mañana, el domingo muy tempranito, y pasaban a dejar a sus hijos. Y pasaban a dejarlos porque ellos no se quedaban a los cultos, sino que ellos pasaban a dejar a sus hijos y se iban de compra. O simplemente si tenían que ir al cine, tenían que hacer otro tipo de actividad. Ellos sabían que a la 1 de la tarde el culto concluía. No es la iglesia responsable del cuidado de tus hijos. No son tus padres tampoco. Vemos con tanta tristeza que muchos hogares trabaja la esposa y el esposo. Sabemos de la condición o las circunstancias económicas que puede vivir el Estado, o quizás la República, o inclusive el mundo, pudiéramos decirlo. Pero no hay razón para que nosotros traigamos hijos al mundo para que nuestros padres se dediquen a criarlos. Ellos ya terminaron su etapa, ellos concluyeron su etapa, y ahora es responsabilidad de nosotros, quienes hemos traído hijos, de cuidarlos, de enseñarlos, de adiestrarlos para que crezcan en ese conocimiento, para que puedan ser personas que vivan para la gloria de Dios. Entonces no es dejarlos en otras manos. Muchas veces pensamos y vivimos de una manera equivocada. Muchos padres o muchas madres muchas veces tienen esta forma de pensar. Voy a trabajar para darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Y qué acontece? Esa es la idea principal con la que salen de casa. Pero después de unos meses, la razón obvia por la cual salieron no fue esa. Porque aun cuando pueden salir de trabajar temprano, no llegan temprano. Se van a las discotecas, se van a los antros, se van de compras, se van por allí a perder el tiempo con la intención de no venir y estar con sus hijos para no lidiar con ellos. Mi hermano y mi hermana, joven, tú que estás pensando en casarte, tienes que analizar verdaderamente que es una responsabilidad que Dios ha de demandar de tu vida, como de cada uno de los que ya somos padres. Necesitamos cada día nosotros poder crecer en esa maravillosa gracia para poder formar hijos que vivan para glorificar a nuestro Dios. Cuando estamos, dice por allí, un escritor dijo lo siguiente: aquellos comentarios que hemos escuchado en algún momento, dice, cuando ya puedes mantener y proveer para tus hijos, ya estás preparado para ser padre. Esto nos dice toda la verdad. Deberíamos agregar lo siguiente: cuando estemos capacitados para formar a los hijos en disciplina y amonestación de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces estaremos capacitados para ser padres. Entonces, tan importante es que tú puedas tener la capacidad de tener una manutención para tus hijos y darle un lugar, un techo y proveer todas las necesidades que pudieran haber. De igual peso es que tú tengas la capacidad para formar hijos que aprendan en disciplina y amonestación de acuerdo a la voluntad del Señor. Bien, es necesario entonces, decíamos hace un momento, que formemos hijos para la vida, que formemos hijos para la gloria de nuestro Dios. La disciplina, ya sea de manera general, verbal o física, contribuye a la formación de los hijos y es para toda la vida. Es muy probable que a futuro aquella persona que no ha vivido bajo autoridad, entonces tenga que enfrentar problemas en diferentes niveles. Niveles como la familia, la iglesia, la sociedad, aún en todos los ámbitos de su vida. Salomón, allá en Proverbios capítulo 13, en el versículo 24, expresó lo siguiente:
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice claramente el escritor sagrado que el que ama a su hijo, dice, lo va a disciplinar, lo va a corregir, lo va a instruir, lo va a enseñar. Pero dice entonces que la falta de ese amor nos lleva a mirar a hijos que se portan mal, que son groseros, que son desobedientes, que son rebeldes, y nosotros no hacemos nada. Esa es la evidencia clara de que no amas a tu hijo. Aunque digas, lo amo con todo mi corazón. Por allí, Gary Chapman dice lo siguiente: la disciplina implica la tarea larga y vigilante de vigilar a un niño desde la infancia a la edad adulta. El objetivo es que el niño alcance un nivel de madurez que le permita un día funcionar como adulto responsable en la sociedad. Amados hermanos, amados padres, amados hijos, debes aprender a recibir la disciplina de tu padre y mirarla que es por amor hacia ti, que desea en todo tiempo tu bien. Padres, la ausencia de amonestación y disciplina es la ausencia de ese mismo amor. El no disciplinarlos es no formarlos para la vida, es no formarlos para la gloria de nuestro Dios. Disciplinar a los hijos desde temprana edad es prepararlos para el futuro, es comenzar a entrenarlos para que sean hombres grandes de Dios, temerosos y responsables. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, dice Proverbios capítulo 19, versículo 18. Los hijos deben aprender a respetar a la autoridad desde pequeño. Si no lo aprenden en casa, lo aprenderán en la calle, en la escuela, en el trabajo. Pero será más doloroso, porque será por una expulsión de escuela, por un despido de trabajo o por detención legal de la autoridad, por policías, por ejército, entre otros. Amada familia, ¿quiere el Señor entonces tocar nuestro corazón y nos conduzca a mirar si estamos amando a nuestro hijo? Y eso nos está conduciendo a amarlos para disciplinarlos en el Señor. Sea entonces nuestro Dios el que traiga a nuestro corazón un amor limpio que desee siempre glorificar a Dios y que nuestros hijos puedan también glorificar a nuestro buen Dios. Dios nos bendiga. Amén. Hemos llegado a la parte final de este orden de culto. Esperamos en el Señor haya sido muy edificante a nuestra vida y usted haya disfrutado este tiempo de adoración, aunque en la distancia, en el seno de nuestros hogares, pueda ser de gran bendición para nuestra vida y la vida de nuestra familia, pero sobre todo haya sido todo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a ir entonces concluyendo con la oración final y vamos a tener también la bendición apostólica. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, porque cuál Padre amoroso eres para cada uno de nosotros, que al tomarnos como hijos, nos disciplinas, nos corriges, nos instruyes, Padre, para que podamos vivir de la forma que tú anhelas que tu pueblo viva, honrando y adorando tu santo y bendito nombre, en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor, por el consejo sabio de tu palabra. Permite, soberano Dios, que esta palabra que hoy has enviado pueda llegar al corazón de los hijos, como también de los padres, y nos haga, Señor, analizar y poner en balanza, Señor, que hemos estado haciendo bien
y en qué hemos estado fallando. Ayúdanos, Señor, para corregir lo que no está bien. Y permítenos, Padre, que al hacerlo, el anhelo de nuestro corazón sea glorificarte. Que el que podamos, Señor, vivir dando esa instrucción, cuidando, Señor, de nuestros hijos, disciplinando, amonestando, sea en todo tiempo en amor por ellos. Allí, Señor, donde se aplica también el segundo y gran mandamiento, amar al prójimo. Ese prójimo que es mi sangre, ese prójimo que lleva parte de mi carne. Permite entonces, nuestro Dios, que podamos amarlos a ellos y podamos, Señor, cuidar de su vida. Hacer cada día hombres de bien a través de la palabra tuya, que puedan ser enseñados, hombres regenerados, hombres convertidos, hombres transformados por tu obra de gracia y misericordia. Bendice los hogares, bendice la familia, nuestro buen Dios. Sé en cada hogar con cada esposo. Dale ese liderazgo, Señor. Ayúdales a ser cabeza en el hogar. Permite, Padre, que la esposa pueda amar y respetar a su esposo. Permite, Padre, que el esposo pueda amar a su esposa como a sí mismo. Permite entonces, nuestro amado Dios, que los hijos puedan respetar y puedan, Señor, cumplir con tu palabra. Que puedan, Señor, obedecer a sus padres. De tal forma, Padre, que esa bendición que has puesto a través de ese mandamiento, Padre, puedan gozar de larga vida. Padre amoroso, también queremos concluir este tiempo de oración rogándote por aquellos hermanos, hermanas, aquellas personas, Señor, quienes están padeciendo enfermedad, aquellos, Señor, que están siendo atribulados, aquellos, Señor, que viven tiempos difíciles en su vida. Padre, te rogamos, traigas consuelo, traigas fortaleza, sea en la vida de cada madre, de cada esposa, de cada hijo, de cada hija, de cada hombre, de cada persona, Señor, que puede escuchar tu palabra, como de aquellos, Señor, que no te han conocido. Que, Padre, puedan disfrutar, puedan gozar de tu gracia y tu misericordia. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Y ahora, amada Iglesia, que la gracia infinita redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de vuestros familiares ausentes, en todos aquellos que padecen tribulación y con la Iglesia Universal de Jesucristo desde ahora y hasta su pronto retorno. Amén. Concluimos este culto de adoración y alabanza a nuestro Dios, repitiendo el texto lema de la Sociedad Femenil. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Salmo 90:17. Escuchemos el postludio.
Amén.